Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, de donde me estés escuchando, de tantas partes de aquí de los Estados Unidos y de diferentes países, México, Perú, República Dominicana. Muchas personas nos siguen a través de YouTube y que se conectan directamente con nosotros el día de la conferencia. Bienvenidos a esta conferencia de la Escuela de Liderazgo, Escuela de Negocios. Y permíteme, yo comparto pantalla. Y hemos venido hablando sobre que si tú quieres que la sabiduría de Dios se mude contigo, tienes que construir tu misma casa con las 7 columnas. Tú mismo tienes que hacer la labor de construir. Nadie, escúchame esto, nadie lo va a hacer por ti. Ni el mismo Dios, que Él todo lo puede hacer, pero hay cosas que Dios siempre decide de que nosotros tenemos que hacer, porque nos corresponde a nosotros. Toda promesa de Dios tiene premisas. Y Dios nos ha dado una promesa que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, versos 1, que dice, y la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 columnas. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 columnas. Y donde quiera que estén estas 7 columnas, amigo, amiga que me estás escuchando, allí va a habitar la sabiduría de Dios. Hace 8 días hablábamos de la gran diferencia que existe entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y decíamos que la sabiduría de Dios todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe, que la sabiduría de Dios no se equivoca, que la sabiduría de Dios es infinita, que la sabiduría de Dios vale más que el oro, que la plata y que todas las piedras preciosas. En otras palabras, si me ponen a escoger, si te ponen a escoger a ti, estoy absolutamente seguro de que todos vamos a abrir nuestras manos y a decirle, Señor, queremos la sabiduría tuya. Y hay una promesa en el Evangelio de Santiago en donde se nos dice que nosotros podemos pedir nuestra sabiduría y que la podemos pedir y que se nos dará, y que Dios no hace acepción de personas, no hace distinción de ninguna índole para dársela a quien se la pida. Pero la sabiduría de Dios, Él nos exige que nosotros tenemos que construir nuestra propia casa y labrar las 7 columnas, porque donde habitan las 7 columnas, ahí va a poder habitar la sabiduría de Dios. Y hemos visto de las 7 columnas que la primera columna es el temor de Dios. Lo vimos la semana pasada. La segunda columna, la confianza o la fe, la vimos la semana pasada. En el día de hoy, espero poderte hablar de la tercera columna, que es la integridad, de la cuarta columna, que es la diligencia, y la quinta columna, que es la generosidad. Vamos a avanzar con estas 3 columnas para completar 5 de las 7 y dejamos para dentro de 8 días las últimas 2 columnas y le damos un cierre a este tema de la sabiduría, de construir nuestra propia casa con las 7 columnas para que habite la sabiduría. Permíteme irnos hacia la tercera columna, que es la integridad. La tercera columna, que es la integridad, es el tema de esta tarde, esta noche. La integridad. Hace algunos meses atrás tuve la oportunidad
de dar una mentoría solamente sobre la integridad. Hay un tema que está en YouTube y yo te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube a nombre de Harold García y ahí vas a encontrar un amplísimo material y entre ellas va a estar esta conferencia sobre el tema de la integridad, pero quiero seguir en estas charlas para mencionar las 7 columnas y permíteme ser un poquito más rápido en el tema de la integridad, más profundo es en lo que vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero dice aquí, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Escucha bien esto. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Integridad es ser fiel a los sentimientos, a los valores y a los compromisos. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios, uno de los libros del Antiguo Testamento, escrito por el rey Salomón. Dice que el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad camina será salvo. Mira lo que quiere decir salvo. En el hebreo, salvo es yasa, que quiere decir salvo, que quiere decir será libre, que quiere decir será preservado, que quiere decir será guardado del fracaso. Integridad es totalidad, es ser de una sola pieza, es ser recto, ser honrado, ser intachable. Eso es ser íntegro. Y nos dice la Sagrada Escritura en el Proverbio, en el capítulo 28, verso 18, nos dice, el que en integridad camina será salvo, será guardado del fracaso, será preservado, será libre. Mas el de perversos caminos, en otras palabras, el que no camina en integridad, caerá en alguno de esos caminos. Estamos viendo las fórmulas para ser exitosos. Y lo he dicho en las 2 pasadas charlas de que la fórmula del éxito está en construir el éxito, está en construirlo basado en los principios y los valores y al estilo y en la forma como Dios lo ha establecido. Y Dios nos promete llenar nuestros tesoros. Dios nos promete que las decisiones que tomemos acompañadas de su sabiduría van a ser decisiones que no se van a equivocar. Pero si nosotros tomamos las decisiones sin la sabiduría de Dios, sin contar con Él, somos de altísimo riesgo y lo más seguro es que tarde o temprano nos vamos a equivocar. Y por eso es que hay tantas y tantas y tantas personas que no logran alcanzar el éxito. Es el propósito de estas charlas, es el propósito de este tema, que lo titulé Construyendo el éxito. No lo titulé Logrando el éxito, no lo titulé Haciendo el éxito, lo titulé Construyendo, y la palabra construir implica un esfuerzo, implica conocimiento, implica acción. Cuando tú estás construyendo una casa, tú tienes que tener conocimiento de construcción, tú tienes que saber cómo se construye un cimiento. Y dependiendo de la altura, del tamaño de la casa, va a ser también el tamaño y la calidad del cimiento. Si el sueño de tu vida es construir un éxito grande, quiere decir de que es un edificio grande, el edificio del éxito de tu sueño. Tú tienes que saber cómo se construye el éxito, cómo se construye ese famoso edificio del éxito. Las semanas anteriores yo mostraba en una de las diapositivas que me va a permitir ponértela aquí rápidamente, que te decía que esta es una foto de los residuos, de los escombros que quedaron de la Torre Gemela o de las Torres Gemelas que cayeron en el 9/11 en la ciudad de Manhattan, en New York. Y decíamos que nunca vamos a poder construir en medio de basura, en medio de escombros, en medio de ruinas. Y que se tomaron 4 años
limpiando todos los escombros, toda la basura que dejó completamente esa explosión del 9/11, más el tiempo que dentro de los 4 años también invirtieron un buen tiempo sacando los residuos de los cimientos que habían quedado, porque no podían construir sobre cimientos viejos. Había que sacar todos los cimientos viejos, además de remover todos los escombros, toda la basura, para poder construir unos nuevos cimientos que hoy sostienen la Torre de la Libertad, el edificio inmensamente grande que reemplazó a las Torres Gemelas. Si tú quieres construir, nunca vamos a poder construir sobre escombros y vamos a tener que hacer unos cimientos muy profundos, muy bien hechos con los materiales que son correctos. Y te quiero decir de que esos cimientos son parte de esos cimientos en un alto porcentaje son las 7 columnas que yo me he permitido venir mostrándote poco a poco en estas charlas para que si quieres construir tu éxito acompañado de la sabiduría de Dios, tienes que construir tú mismo la casa con las 7 columnas. Y decíamos que esas 7 columnas nadie nos la puede construir sino nosotros mismos. Por eso es tan importante. Permíteme seguir con el tema de la tercera columna, que es la integridad. Decía en el libro Los Proverbios lo que dice: te invito a que tú busques en Google, en tu teléfono inteligente, en tu computadora, ponen en el motor de búsqueda de Google, pon integridad, versículo bíblico, y te vas a encontrar, y das clic allí, te vas a encontrar una cantidad de versículos que te hablan sobre la integridad y vas a enriquecer poderosamente tu conocimiento sobre integridad. Cuando eres íntegro, eres de una sola pieza. Donde hay integridad, hay sabiduría. Que no se te olvide esto. Donde hay integridad, hay sabiduría. Y el íntegro es una persona de una sola pieza. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esto no lo digo yo, esto lo dice el libro de los libros, la Biblia, en su libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 9. Proverbios es uno de los libros del Antiguo Testamento, escrito por el rey Salomón bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es palabra de Dios que usó a hombres para que pudieran tomar un lápiz, un papel, un papiro de esas épocas y escribir, y nos lo dejaron escrito y luego recopilaron un poco de libros que se escribieron a través de 40 y tantos años, perdóname, de 40 y tantos personas escribieron 60 y algo de libros, y mal no estoy, son 66, a través de muchos años de unos con otros, pero muchos años. Y es muy curioso, a través de tanto tiempo y de tantas personas diferentes, hubo una misma inspiración, lo que nos muestra por qué los versículos de la Biblia nunca se contradicen uno con otro. Dice otro versículo, dice: su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Otra parte nos dice: integridad es decirse la verdad a uno mismo. Honestidad es decirle la verdad a los demás. Te repito, integridad es decirse la verdad a ti mismo. Y honestidad es decirle la verdad a los demás. Antes que la mayoría de los no creyentes aceptaran la Biblia como creíble, quieren saber cuán creíbles somos nosotros. Esto nos lo dice un gran hombre de Dios de estos últimos tiempos que se llama Rick Warren. Esa caricatura que a mí me encanta, ese personaje. Dice: la honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Ser íntegro es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores.
¿Cuántas personas, porque los están viendo, hacen supuestamente lo correcto? Y cuando dicen que creen que nadie los está viendo, es que hacen realmente lo que hay en su corazón. Luego, el íntegro es el que siempre va a hacer lo correcto, haya o no haya personas, tenga o no tenga espectadores. Alguna vez, años atrás, cuando yo comencé a entender todos estos procesos y las bendiciones que implica el ser íntegro, todas las bendiciones que implica el ser un buen imitador de ese personaje que se llama nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y que nos dejó un legado de hacer lo correcto. Nos dejó un legado de un hombre íntegro. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa Patricia y a mis hijos en esa oportunidad, los autorizo a que ustedes me digan, cuando no están leyendo en mí, cuando no están viendo en mí una acción similar, una acción que esté simulando a lo que Cristo hacía aquí en la tierra. Dígame, amor, dígame, papá, no estamos leyendo a Cristo Jesús en tu vida. No estamos leyendo a Cristo en lo que tú dices. No estamos leyendo a Cristo. No lo estamos leyendo a Cristo. Yo te invito a que tú hagas quizás lo mismo si lo sientes así. Es de gran ayuda, porque hay veces nosotros hacemos cosas que ni cuenta nos estamos dando, pero las personas que nos aman, nuestros seres queridos, perfectamente pueden mirar eso. Yo por mucho tiempo tenía una costumbre equivocada, un mal hábito, de que cada que yo iba con ella al supermercado de compras, yo pasaba por la parte de las frutas y encontraba los racimitos de uvas o las bolsitas de cerezas que me encantan. Y yo le echaba mano a una cerecita, a una uva, y me la metía a la boca y me la comía. Y mi esposa más de una vez me decía, amor, eso no es correcto lo que estás haciendo. Eso es robo. Yo le decía, pero ¿cómo una uva no va a quebrar a un tremendo supermercado como es el que estamos nosotros asistiendo? Eso no le hace absolutamente ninguna huella, ningún huequito en la economía de esta gente. Yo estoy seguro que eso no es ni siquiera un delito de pronto. Y estaba equivocado. Equivocado porque algún día entendí de que no hay pecado grande ni chiquito, hay pecado. Y es tan pecado robarse un penny, un centavo, una uva, como robarse $1,000,000, $1,000,000. Pecado. Y ante los ojos de Dios es pecado. Cuando yo entendí esa parte, yo primeramente, por supuesto, le pido perdón a Dios por infinidad de pecados que había cometido a través de esas mismas fruticas, uvas o cerezas. Santo remedio, santo remedio. Comencé a aplicar la primera columna que vimos hace 8 días, el temor de Dios. Y el temor de Dios es respeto, reverencia a esa palabra, a ese Dios que nos ha dejado unos estatutos que nosotros tenemos que cumplir sin religiosidad, pero tenemos que cumplirlos con obediencia, con convicción, con fe, que fue la segunda columna que vimos la semana pasada. Y esta tercera columna, que es la integridad, me reafirma, acompañado del temor de Dios y acompañado de la fe, de que yo debo hacer lo correcto y que tengo que ser íntegro en hacer aquello que considero que es correcto, sin necesidad de que haya espectadores, sin necesidad de que alguien me lo esté diciendo, que alguien me lo esté criticando. Muy interesante. La cuarta columna es la diligencia. La diligencia. La cuarta columna, la diligencia, es una columna en donde la diligencia ha movilizado a miles y a miles de personas en este mundo en que estamos. De la pobreza las ha pasado a la abundancia. La diligencia de la ignorancia ha pasado a las personas al conocimiento. La diligencia ha pasado a las personas de la desilusión a la confianza fuera de lo común. Es increíble cómo el ser diligente
es una columna absolutamente trascendental para que la sabiduría de Dios habite. Si tú eres de esas personas que eres perezoso, eres de esas personas que no te gusta salir a trabajar, eres de esas personas que estás aplicando un altísimo nivel de fe, en que dices, si yo salgo a la calle o salgo al patio de la casa y estiro mis brazos y los pongo así, el maná, la abundancia va a caer en mí. Pues te quiero decir que te felicito por la fe, pero esa fe hay que ponerle zapatos y parte de los zapatos es la diligencia. Porque si tú no eres diligente, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos muestra aquí más adelante. Uno de los animalitos de la creación de Dios, todos los animales fueron creados también por Dios como fuimos nosotros, es la hormiguita. Y la hormiguita es uno de los elementos, uno de los animales que tipifican realmente el ser diligente. Diligencia es cuidado, diligencia es esfuerzo, diligencia es responsabilidad. Diligencia es todo lo contrario a la pereza, todo lo contrario a la vagancia, todo lo contrario a la negligencia. En el Proverbio capítulo 12, verso 27 nos dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Yo recuerdo alguna fotografía, haberla visto en algún momento, de un cazador con su escopeta en un bosque, ya cansado, se sentó recostado a un árbol en ese bosque y a un lado tiene un conejo que había cazado. Y nos mostraba que esa persona perezosa así hubiese cazado al conejo. Si no lo asaba, no iba a poder alimentarse de su caza, de lo que había cazado. Y es lo mismo que este versículo me está recordando, me está diciendo el indolente. Indolente es también el perezoso, el vago, el negligente. Ni aún asará lo que ha cazado. Se queda allí a un ladito con la caza y más bien se lo comerán las hormigas o lo terminará botando, pero no va a poder comer, disfrutar de su caza, de lo que cazó por la falta de diligencia. Ve a la hormiga, mira lo que dice el libro de los Proverbios sobre ese animalito que te mencionaba. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios capítulo 6, de los versos 6 al 8. Es increíble. La hormiga está trabajando no porque tenga un gobernador, no porque tenga un capitán o porque tenga un señor o un jefe. No. La hormiga trabaja solita sin que nadie la esté empujando, sin que nadie la está viendo, sin que nadie la está regañando, pero ya sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que ser como la hormiguita para preparar en el verano, en la época en que estamos jóvenes, en la época que tenemos energía, en la época que tenemos la oportunidad, la opción, y vamos a poder tener tiempos de cosecha oportunos cuando hemos trabajado oportunamente. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, como la hormiga nos está recordando el proverbio del capítulo 6, versos del 6 al 8. Rodéate de personas que sirvan de buena influencia. Mira lo que nos dice Proverbios 22, 29. Dice, en una versión que es la Reina Valera del 60, nos dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, que nos habla de la misma texto, las mismas palabras, la misma revelación, pero con otras palabras nos dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? La otra versión de la Reina Valera dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Una forma más coloquial, más fácil de entender, es la Nueva Traducción Viviente que nos dice, ¿has visto
a alguien realmente hábil en su trabajo. Mira lo que nos promete para los hábiles, para los solícitos. Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Tú quieres servirle a los reyes. Tú quieres ser una persona que realmente asciendas, escales posiciones en tu trabajo, en tu compañía, en el sitio donde tú estás desarrollando algún negocio. Aquí estás viendo una fórmula: ser diligente. Porque ser hábil en tu trabajo es ser diligente. Ser solícito en tu trabajo es ser diligente. Si tú quieres refrescar un poco más historias de un hombre diligente, un hombre bíblico como José. José, que fue vendido por sus hermanos y que llegó, y conocemos la historia de José. Vivió en el palacio de Faraón. Fue rescatado por la hija de Faraón y vivió 40 años como rey, comiendo como rey al pie de Faraón, con todos los privilegios de las personas de la corte. Es una bendición ser diligente. Y mira dónde llegó. Llegó a ser el segundo después de Faraón en todo el reinado de Faraón. Y no era un hijo de Dios, Faraón. No era un creyente. Era enemigo de las cosas de Dios incluso. Pero fue una bendición. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi compañía y compañías que yo he tenido en mi vida de hombre de negocios, yo siempre ponía mis ojos sobre personas diligentes, sobre personas trabajadores, sobre personas responsables, sobre personas que le ponían todo el amor y el esfuerzo a su trabajo. Y muchas, pero muchas de esas personas tuvieron la oportunidad de ascender a posiciones, de mejorar salarios, de tener mejores puestos de producción, puestos de responsabilidad y por consiguiente ser unas personas mucho más importantes y ser unas personas asalarialmente mucho más bendecidas también. ¿Por qué? Por ser diligentes, por hacer las cosas correctas. Y yo en esa época, al principio de mi gestión como hombre de negocios, no era una persona que en mi vida era gobernada por los principios de Dios. No. Pero cuando aprendí los principios de Dios y seguí siendo un hombre de negocios, yo vi la trascendental importancia de las personas que tienen temor de Dios, las personas que tienen fe, confianza, las personas que tienen integridad, las personas que tienen diligencia. Estas 4 columnas de las 7 que vamos a ver son fundamentalmente importantes para que tú seas una persona que vaya y triunfe y logre el éxito. Todos los que tienen diligencia tienen sabiduría. Todos los que tienen integridad tienen sabiduría, decíamos ahora en la columna pasada. La sabiduría te abre las puertas, mi querido amigo, cuando tú eres diligente. Don Harold, ¿por qué no se me abren las puertas? ¿Por qué yo no triunfo? ¿Por qué yo no en mi compañía no haciendo posiciones? No haciendo, no escalo posiciones. Y una de las grandes preguntas que siempre hacemos es, ¿eres diligente? Y les recuerdo las 7 columnas, porque todas esas columnas van amarraditas una con la otra, una con la otra. No podemos tener 6, porque si tenemos solamente 6 y una no la tenemos, la sabiduría no habita dentro de nuestra casa. Que no se te olvide esto. Las 7 columnas tienen que estar permanentemente presentes, construidas. Delante de los reyes vas a estar. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Mira, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Delante de los reyes vas a estar. No de la reina de Inglaterra, no del rey de España, no del rey de Bélgica. Vas a estar delante de los reyes de la compañía a la cual tú trabajas, de los CEO, de los presidentes, de los grandes gerentes. Si eres diligente. Cuando tú eres diligente, el favor de Dios está sobre tu vida, porque los que están en autoridad quieren que tú camines con ellos. Faraón quiso que José
caminar al lado de él, porque observó, se convenció y se dio cuenta de lo diligente que era, lo correcto que era, porque era un hombre temeroso de Dios. La fe que él tenía en saber que lo que él hacía era correcto. Un hombre íntegro, un hombre diligente. Por eso Faraón lo puso en el sitio que él llegó. La diligencia, dice en Proverbios capítulo 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En otras palabras, te lo digo coloquialmente, la mano del perezoso empobrece, mas la mano del diligente enriquece. La mano del que se levanta a las 10 de la mañana y se levanta cansado empobrece. La mano del que madruga enriquece. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La mano del diligente va a tener cosas que va a poseer. Señorear es ser dueño. Mas la negligencia, la pereza, será tributaria. Le tocará pagar y pagar y pagar muchas cosas hasta que el dinero incluso se le va acabando. El Proverbios capítulo 13, verso 4 me dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Más claro no canta el gallo. Tú eres perezoso, todo se te va a ir en deseos y nada vas a lograr. Tú eres diligente, vas a ser prosperado. A los diligentes se les entregan posiciones de autoridad, que nunca se te olvide esto. Tú puedes tener mucho conocimiento, te puedes leerte muchos libros, te puedes saber de memoria el libro de Piense y hágase rico, para poner un ejemplo simple. Pero si tú no eres diligente, si tú no tienes temor de Dios, si tú no tienes fe, confianza, si tú no tienes integridad, vas a ser pobre. Puede que consigas dinero en un momento determinado, pero así como te llega, se te va. Como lo digo yo, subimos como palma y caemos como coco. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Yo no soy muy afín a todas esas teorías de que dice que tú tienes que hacer las cosas con velocidad y rápido. Sí, es bueno hacer las cosas rápidas y velocidad, pero es mejor hacer las cosas que bien pensadas y sobre todo con la sabiduría de Dios. Los planes bien pensados son pura ganancia. Los planes apresurados son puro fracaso. Proverbios 21:5 dice eso. No te pongas bravo conmigo, ponte bravo con la Biblia, si tú no crees en esto. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedará solo en palabras. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Ponle acción a tus palabras. Que las palabras sean vida en ti. Porque si no, vas a vivir en pobreza. Proverbios 28:19 nos dice, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Que no se te olvide que los planes bien pensados son pura ganancia, pero los planes apresurados son puro fracaso. Proverbios 21:5. Vamos a la quinta columna. Esta columna que me encanta a mí en lo personal. Todas me encantan, pero esta columna es muy interesante porque siempre he aprendido algo que me lo enseñó la vida de muchos años atrás, que me decía que si tú quieres conocer a alguien, métele la mano al bolsillo, tócale su dinero. ¿Tú quieres conocer a alguien? Tócale su dinero. Por eso la gente lucha tanto con esa palabra diezmo, con esa palabra siembra, con esa palabra ofrenda, con esa palabra de dar, porque por naturaleza nos encanta recibir, pero no nos da, no somos muy propensos al dar. Y la verdadera generosidad es dar cuando no te sobra.
Vinimos educados de un formalismo, de una idea de la limosna, de una palabra de la limosna, porque limosna es los sobrados. Yo recuerdo en mi casa paterna, cuando tocaban la puerta y abríamos, encontrábamos una persona pobre, una persona homeless, sin trabajo, mal vestido, sin bañarse, con hambre y con un tarrito, diciéndome, ¿nos pueden regalar algo de comida? Y muchas veces le daban de lo sobrado, de lo que había sobrado del almuerzo, casi que lo que pueden echarle a una olla para los puercos, para los cerdos, para los perros. Y un día entendí que a esas personas hay que darles, ojalá incluso de lo mejor que nosotros tenemos. Más de una vez, mi esposa y yo hemos llevado a gentes a comer a un restaurante porque nos encontramos allá al lado del restaurante una persona en esas condiciones. Intentamos que nos permitieran que se sentaran en el restaurante. No nos dejaron más de una vez. Entendemos eso. No lo compartimos, pero ordenábamos una comida y se la entregábamos a la persona y se la comía allí en la calle. Saciaba su hambre. Más de una vez lo hemos hecho, porque entendemos lo que es la necesidad de una persona y entendemos lo que es el principio de ser generoso y entendemos de que si yo tengo la columna de la generosidad, yo voy a ser prosperado. El que es generoso prospera y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Generosidad es desprendimiento deliberadamente de cosas especialmente materiales. Lo opuesto a generosidad es tacaño, maceta, apretado, codo, cocodrilo, mezquino, miserable, avaro. Yo no sé cómo le dices en tu país a las personas que luchan por desprenderse de cosas específicamente materiales, que no conocen la generosidad ni por los laditos posiblemente. El libro de los Proverbios en el capítulo 11, verso 25, me dice, el que es generoso, repítelo conmigo, lo que estás leyendo ahí, el que es generoso prosperará. El que es generoso prosperará. El que reanima será reanimado. En Proverbios 19, 17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, a Dios. Dios pagará esas buenas acciones siempre y las pagará multiplicadas, ten la seguridad. Proverbios 22, 9 me dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Y no solamente generosidad es dar dinero, dar comida. Generosidad también es dar tiempo. Generosidad es dar de lo que tú tienes. Generosidad es quitarte tú la camisa cuando te toque quitársela para dársela a una persona que está sin camisa, que está desnudo. Generosidad es quitarte tu abrigo así esté haciendo frío para una persona que está muerta de frío en la calle. Generosidad es levantar a esa persona y llevártela incluso hasta tu propia casa, alimentarlo, vestirlo, ayudarlo a que consiga un trabajo, ayudarlo a que se levante. Para que habite la sabiduría debe existir la generosidad. La sabiduría para constructores generosos es bien importante que exista. La clave para ser generosos y construir en el reino de Dios es la sabiduría, mi querido amigo. Es la sabiduría. La sabiduría habita en la casa del generoso. Cuando tienes el espíritu de generosidad, allí habita la sabiduría. La generosidad, el Padre nos dio a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, cuando nosotros ni tú ni yo nos lo merecíamos. Ahí nos dio también el espíritu del dar. Aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene el espíritu del dar dentro de usted. Pero muchas veces nosotros mantenemos completamente encarcelado el espíritu del dar porque es una decisión
que nosotros tenemos que tomar de abrirle la puerta a ese espíritu que ya está dentro de nosotros para que pueda accionar, accionar y accionar y enseñarnos el hábito de ser generosos. El espíritu del dar no existe en el tacaño. Que no se te olvide esto. El alma generosa será prosperada. La generosidad es una mentalidad. La generosidad es una forma de pensar. La mente es parte del alma. La pobreza es un estado de la mente. La pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. Que no se te olvide esto. Y el espíritu de generosidad es el que te va a disparar, el que te va a reactivar realmente el éxito de tu vida y tu prosperidad, acompañado de las otras columnas. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, será prosperado, será bendecido. Isaías 32:8. Nace en la forma de orar y de pensar la generosidad. Eso es una mentalidad diferente, definitivamente. El que tiene el espíritu de generosidad en su mente va a marcar una diferencia grandísima en donde estemos nosotros. La sabiduría se manifiesta sobre los que tienen generosidad. Conocemos la historia de los Reyes Magos. No se presentaron con las manos vacías. Cuando visitaron al Mesías que había nacido, el niño Dios, venían llenos de piedras preciosas, llenos de regalos, porque ellos sabían que siendo generosos, sabían y entendían perfectamente el principio de la generosidad, y por eso mientras más generosos sabían que iban a ser más prosperados también. Conocemos cuando la reina de Saba visita al rey Salomón y dice la Sagrada Escritura que vino acompañada de camellos, una flota de camellos que venían cargados de piedras preciosas, de grandes regalos, de oro, de plata. ¿Para dárselos a quién? Dárselos a Salomón. ¿Sería que Salomón necesitaba de eso? ¿Sería que Salomón era pobre? Salomón era 30,000 veces más rico que la reina de Saba. Pero la reina de Saba sabía perfectamente la bendición de ser generosa. ¿Y saben la historia cómo termina? Que cuando se despide la reina de Saba del rey Salomón, el rey Salomón también la manda acompañada de otra flota de camellos, más los que ella había traído, cargados de oro, de plata, de piedras preciosas, de regalos que generosamente en el corazón de él había nacido que se le dieran a ella. ¿Por qué sabía eso? Porque conocía el principio de la generosidad, y el principio de la generosidad te volvía más próspero, más exitoso. Los Reyes Magos, el rey Salomón y la reina de Saba conocían perfectamente este principio, y es mi interés, es mi oración para que tú entiendas que el ser generoso es una bendición inmensamente grande. No pienses ser generoso solamente con los pobres. Es una bendición ser generoso con el pobre, con el necesitado. Pero mira lo que la reina de Saba, mira lo que el rey Salomón nos deja de enseñanza. Mira, tenían todo, millonarios, ricos, y bendecían el uno al otro. Si tú sientes en algún momento que el Espíritu de Dios te inquieta en darle a una persona, en darle a un ministerio, que no sea limitante, no le pongas justificaciones de ninguna índole al no dar, cuando tú vas a decir, no, pero es que esa persona no necesita. No necesita. Tú no sabes qué va a hacer él o ella con esa bendición que tú le vas a dar. Muy seguramente vas a ser de bendición también para otras personas que sí lo están necesitando. Pero sea obediente, porque la bendición viene en la obediencia. Hay un versículo en la Biblia que a mí me toca muy profundamente, que está en la carta de los Romanos, que dice que cuando nosotros no obedecemos al Espíritu de Dios, dejamos de ser hijos de Dios. A mí ese versículo me voltea mi cabeza. Yo más de una vez le he dicho, Señor, perdóname con todo respeto, pero a ti se te fue la mano en esta palabra. ¿Cómo así que nos descalificas como hijos de Dios si yo no obedezco a lo que el Espíritu Santo me instruya?
Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que inspira, es el hacedor de todas las cosas nuestras, que Él pone el querer como el hacer. Que no se te olvide eso. El Espíritu te dice, haz o no hagas, sal o no salgas, da o no da a X o a Y persona. ¿Y sabes dónde está la bendición? En la obediencia. En la obediencia. Te invito a que seas obediente. Vamos a terminar aquí por el día de hoy y la sexta columna, que es la boca inteligente, y la séptima columna, que es la humildad. Y me voy a permitir hablarte también un poquito sobre el orgullo para que podamos entender la humildad como séptima columna. La vamos a dejar para la próxima charla, para la próxima entrega que vamos a hacer la semana entrante, el próximo viernes. Muchísimas gracias por tu compañía, pero muchísimas gracias porque me bendices tú cuando nos acompañas en estas charlas. Vamos a dejar de compartir y te doy muchas, pero muchas gracias para que es mi oración para que tú puedas aprender estas columnas y aplicarlas en tu vida. Permíteme orar. Señor, gracias por esta tarde, por esta noche. Bendigo a todas las personas que se han conectado y que están viendo este video y que se han conectado en directo a nuestra charla. Las bendigo y te pido, Señor, que les des a ellos toda la sabiduría tuya. Tu sabiduría derrámala sobre la mente de cada uno, sobre los corazones de cada uno, para que esa sabiduría sea la que gobierne todas sus decisiones, todas sus acciones. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te recuerdo, Padre Santo, la promesa que tú nos has dejado escrita en la Sagrada Escritura, de que si nosotros te pedimos sabiduría, esa sabiduría va a ser dada, va a ser dada. Derrama sabiduría sobre todos nosotros, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama sabiduría y que la columna del temor de Dios sea la columna que prime en todo este proceso, porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, imposible que haya sabiduría. Que esa columna de la fe esté permanentemente sólida, establecida sobre nuestra casa que estamos construyendo para que habite la sabiduría. Que esa columna de la integridad sea una columna a toda prueba, que vamos a ser íntegros, así nadie nos esté viendo, así nadie nos esté escuchando, pero con el temor de Dios, recordando la palabra de que a Dios todo lo ve y que a Él nadie lo engaña. Nos basta saber esa palabra que existe, que a Él nadie lo engaña. Nosotros solo con el temor de Dios vamos a movernos y a mantenernos en sabiduría. Y gracias por todas las enseñanzas de que la sabiduría, la integridad es vital para que habite la sabiduría y el que camina en integridad va a ser prosperado. Que esa columna de la diligencia, Señor, no falte en nosotros. Enséñanos a ser diligentes. Enséñanos a ser como la hormiguita, Señor. Trabajadores, diligentes, responsables, permanentemente. Que el espíritu de pereza salga de la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que esa columna de la generosidad, Señor, con ese monstruo que se llama el Dios dinero. Enséñanos, Señor, a que solamente a ti te adoramos, que tú eres el único Dios y que renunciamos al rey dinero, al Dios dinero, que el dinero es una consecuencia, el dinero es una bendición de hacer lo correcto, del ser diligente, del ser íntegro, del tener fe, del ser temeroso de Dios, y el dinero va a llegar porque tú eres el generador de las riquezas y tú nos bendices cuando somos obedientes y somos temerosos de Dios. Prepáranos, Señor, para que podamos dentro de 8 días entender que una boca sabia y un ser humilde va a ser el cierre perfecto para que nosotros podamos tener una casa donde habite la sabiduría y por consiguiente podamos construir el tan anhelado éxito para poder ser bendecidos y ser de bendición para muchas personas.
Dios los bendiga inmensa y ricamente. Les habló Harold García y los espero en nuestro próximo mentoría, en nuestro próximo Escuela de Liderazgo del viernes de la semana que entra. Muchísimas gracias y buenas noches y gracias por acompañarnos.